¿Te acuerdas en qué lámina nos quedamos, Inés? Me parece que en esta que tenía, que es en las del sistema probatorio electoral Ah, vigente. correcto. Ahora vas a tener que dar la clase. ¿Tú te acuerdas mejor que yo? Regresamos a la anterior, Inés, Claro que sí, doctor. por favor. Correcto. Bien. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión. Vamos a tratar el tema qué y cómo se debe probar en materia electoral. Antes de iniciar, ¿tenemos alguna pregunta, algún comentario, alguna observación, alguna sugerencia? Creo que ya estamos casi todos los de siempre. Bien, si no hay comentarios, si no hay ninguna intervención, vamos a reiniciar este apartado, qué y cómo se debe probar. Ya hemos, en términos generales, hecho estas preguntas y hemos dado respuesta a las mismas. ¿Qué se debe probar o cuál es el objeto de prueba o cuál es el objeto de la prueba, que no es lo mismo que el fin de la prueba, y cómo se debe probar? Vamos al texto del artículo 15 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, que nos da respuesta a la primera parte. ¿Qué se debe probar o cuál es el objeto de la prueba? Y el artículo 15 establece con toda precisión, son objeto de prueba los hechos controvertidos, no controvertibles, como aquí se establece. Los controvertibles son los que son susceptibles de controversia. Y el tema que nos ocupa es justamente la controversia y los hechos controvertidos. Habrá que cambiar esa palabra controvertibles por controvertidos. Son objeto de prueba los hechos controvertidos. Sin embargo, en el párrafo 2, aparentemente entramos en una contradicción, porque se establece que el que afirma está obligado a probar. Y aquí, como ya habíamos platicado anteriormente, encontramos las dos tendencias contrapuestas y, sin embargo, unificadas en una norma jurídica en dos párrafos diferentes. Por un lado, nos dice el legislador, son objeto de prueba los hechos, y por el otro lado nos dice, son objeto de prueba las afirmaciones. Ya habíamos hecho referencia a estas dos tendencias y llegábamos a la conclusión de que las afirmaciones o negaciones que hacen las partes, proposiciones, dicen algunos autores, enunciados, dicen otros autores, estos enunciados, proposiciones, afirmaciones o negaciones, siempre están vinculadas a hechos jurídicos en sentido amplio, con independencia de que en el caso concreto estemos ante un auténtico hecho jurídico en sentido estricto o bien ante un acto jurídico unilateral o plurilateral, específicamente ante un contrato o un convenio en sentido amplio, si no importa. Al final de cuentas, todo queda involucrado bajo la expresión hecho jurídico. ¿Qué es lo que va a ser objeto de prueba? El hecho afirmado, la afirmación relativa a un hecho jurídico que es objeto de controversia en el caso concreto. El que niega los hechos, no tiene la carga de la prueba, no tiene la necesidad de probar si su negativa es lisa y llana.
En cambio, si su negativa encierra la afirmación de un hecho, tiene el deber de probar. Debe probar ese hecho que encierra su negativa, que en realidad es una negativa compleja, porque dentro de la negativa llevamos una afirmación. No todos los hechos controvertidos son objeto de prueba. Ya habíamos dicho, están fuera de la prueba los hechos notorios, los hechos imposibles y los hechos reconocidos. Respecto de los hechos reconocidos no hay controversia, no hay necesidad de probar. Quizá este reconocimiento sea expreso o tácito. Expreso cuando es en forma oral, en forma escrita o por signos inequívocos. Normalmente la forma expresa requiere que sea escrita o, en su caso, oral, no por signos inequívocos, sino oral o por escrito. En cuanto a los hechos notorios, dijimos, son los hechos conocidos por todos o que pueden ser conocidos por todos en un lugar y tiempo determinados y por tanto no requieren de prueba alguna. Y los hechos imposibles jurídicamente son aquellos que no pueden generar ningún efecto de derecho por la normativa que los rige. Impide que genere consecuencias de derecho. El hecho imposible físicamente, también dijimos, es aquel que contraviene las las leyes de la naturaleza. Bien, tenemos entonces ya el contexto que se prueba. Las afirmaciones relativas a hechos en sentido amplio, objeto de la controversia. Dicen algunos autores, hechos del litigio, hechos objeto del litigio o hechos litigiosos. Depende de a quién leamos y cuál sea el lenguaje que utilice. Algunos se refieren a hechos principales o hechos del litigio, hechos principales que son los que motivan la controversia y distintos a los hechos accesorios o hechos secundarios que no son propiamente los de la controversia, pero que están vinculados de manera directa o indirecta con los hechos objeto de la controversia. Bien, tenemos entonces ya la respuesta a qué se prueba. Afirmaciones relativas a hechos como regla negativas cuando esta negación implica una afirmación. El que afirma tiene para sí la carga de la prueba con independencia de que sea actor, demandado o tercero interesado. ¿Cómo se prueba? Aquí vamos a encontrar la normativa dispersa en la materia electoral. ¿Cómo se prueba? Implica cuál es el procedimiento probatorio. El procedimiento probatorio está sustentado en formalidades y el procedimiento probatorio, que es una subetapa de la etapa de instrucción por regla y también por regla posterior a la etapa postulatoria. La etapa postulatoria es la etapa de configuración de la litis, de constitución de la litis. La regla es que la litis, el litigio, se integra con la demanda y la contestación de demanda. Nosotros, en materia electoral, de manera indebida, en mi opinión, establecimos la tesis de jurisprudencia de que la litis en la materia procesal electoral se integra con el escrito de impugnación y el acto controvertido. Si no se toma en cuenta para la integración de la litis el informe circunstanciado.
y no se toma en cuenta el informe circunstanciado por la naturaleza y características que le da el legislador. El informe circunstanciado en términos del artículo 18, párrafo 2, es o debe contener lo siguiente. Leo literalmente el artículo 18, párrafo 2. El informe circunstanciado que debe rendir la autoridad u órgano partidista responsable, por lo menos deberá contener a, en su caso, la mención de si el promovente o el compareciente tienen reconocida su personería. B, los motivos y fundamentos jurídicos que considere pertinentes para sostener la constitucionalidad o legalidad del acto o resolución impugnado. Y C, la firma del funcionario que lo rinde. A diferencia de lo que yo sustento, de lo que yo postulo, de que el informe circunstanciado debe ser una auténtica contestación de la demanda, en la que punto por punto de la demanda, la autoridad o partido político u órgano partidista responsable de respuesta se ocupe de todo lo manifestado por el actor en su escrito de demanda. Sé que poco se utiliza en la materia procesal electoral contestación de demanda. También normalmente no se habla de demanda, sino de escrito de impugnación o recurso o juicio de, pero realmente es una demanda lo que redacta, formula y presenta el actor al momento de promover un medio de impugnación. Es una auténtica demanda. Por tanto, el informe circunstanciado debería de ser una auténtica contestación de demanda. No se exige así. Hemos visto que en realidad se resume a dos requisitos. Si el promovente tiene o no acreditada su personería y, segundo, si quiere, los motivos y fundamentos jurídicos que considere pertinentes para sostener la constitucionalidad o legalidad del acto o resolución impugnado. Que además, este segundo requisito, motivación y fundamentación, de ninguna manera puede ser complementaria y menos aún ha de ser la motivación y fundamentación del acto, del procedimiento o de la resolución objeto de controversia. Es para la defensa de la legalidad, constitucionalidad o convencionalidad del acto, pero no para motivarlo y fundamentarlo como acto primigenio que debió haberse cumplido antes de la emisión de ese acto, resolución o procedimiento. Sí, del informe circunstanciado, en realidad, podemos decir que es un documento intrascendente en la práctica y en la norma jurídica, y por eso la Sala Superior en su momento estableció la tesis de jurisprudencia de que la litis en materia procesal electoral se integra con la demanda y el acto controvertido. No se hace referencia, como en otros procesos, a la contestación de demanda. La litis en otros procesos se integra con la demanda y la contestación de demanda. Bien, ahora por lo que hace al procedimiento probatorio. El procedimiento probatorio yo lo he dividido en varias subetapas. Ofrecimiento de pruebas, aportación, en su caso requerimiento, recepción
admisión, preparación y desahogo y valoración. Para mí, estas son las subetapas de la etapa procedimiento probatorio que se da en algunos procesos, sobre todo en los de carácter civil y de carácter penal, incluso también de naturaleza administrativa, pero que no sigue los mismos cánones la materia procesal electoral. Tenemos nuestras reglas propias, tenemos nuestro propio procedimiento, que aunque en términos generales es similar a los demás, tiene sus particularidades previstas en la legislación. Vamos al siguiente subtítulo, por favor, Inés. Nada más al subtítulo, la otra lámina azul. ¿Es esta? La repetí entonces. Vamos a la anterior. Esta es Sí, la última lámina que tenemos sí. en azul. Vamos entonces a la anterior, por favor, Inés. Ok, Anterior. voy a ver. Creo que es esta. Gracias, es esta. Sí, porque estamos en un tema. ¿Qué y cómo se debe probar? Cuando formula el maestro Eduardo Couture sus preguntas fundantes del desarrollo del tema la prueba, una de estas 5 preguntas es ¿cómo se prueba? Santiago Sentís Melendo, cuando asume estas preguntas y las amplía a 8, nos dice el cómo se prueba se refiere a los medios de prueba. Medios de prueba son los procedimientos por los cuales se llevan a juicio, se llevan al proceso los elementos de prueba y las fuentes de prueba. Nos habla de fuentes de prueba objetivas y subjetivas. Fuentes de prueba, las personas. Fuentes subjetivas de prueba, las personas, como es el caso de la confesión, el testimonio y la prueba pericial. En cambio, objetivas, tenemos los documentos de manera especial. Medios de prueba, procedimiento para llevar al proceso los elementos de prueba. Pero son medios y reglas. Si el medio es el procedimiento para llevar al proceso las pruebas, estos medios se sustentan en reglas. La regla es una norma. La norma se define como regla de conducta. No hay problema, Ana Cristina. Bien, decíamos, la norma es regla de conducta. Hay distintos tipos de reglas de conducta. Normas jurídicas, normas morales, normas del trato social, normas religiosas, en fin, podemos tener mayor número de normas. Cuando hacemos referencia a reglas, estamos hablando del sistema normativo probatorio. Pero a las reglas, para mí, se unen los principios del derecho probatorio y los principios del derecho procesal. De tal manera que no solo son medios y reglas, sino medios, reglas y principios. Sin embargo, para mí, los principios generales del derecho, y en específico los principios generales del derecho probatorio, son también normas jurídicas. De ahí que resulten vinculantes para las partes y para el tribunal, no únicamente para las partes.
El tribunal debe ser respetuoso de las reglas y principios del derecho procesal y del derecho procesal en general y del derecho probatorio en particular. El procedimiento probatorio, yo lo divido en distintas etapas: ofrecimiento, aportación, requerimiento, recepción, admisión, preparación, desahogo y valoración. Si el procedimiento probatorio se constituye con todas estas etapas: ofrecimiento, aportación, requerimiento, recepción, admisión, preparación, desahogo y valoración. Y cada una de estas subetapas está regida por las reglas o normas jurídicas, pero también por los principios generales del derecho procesal e incluso del derecho probatorio. Si es que vamos de lo más a lo menos de manera deductiva, o si es de manera inductiva, principios generales del derecho probatorio, principios generales del derecho procesal y principios generales del derecho. Porque el derecho probatorio, para la parte que nos interesa, está dentro del derecho procesal. Ya les había dicho al principio del curso, no sé todavía en dónde ubicar al derecho probatorio. El derecho yo lo divido en dos partes, y no es una novedad mía, por supuesto que está en los libros. El derecho se divide en derecho sustantivo y derecho formal o derecho instrumental. El derecho sustantivo es el derecho que establece facultades o derechos subjetivos y deberes jurídicos. El derecho formal o instrumental lo divido en derecho procesal y derecho procedimental. El derecho procesal es el que tiene por objeto al proceso. Derecho procedimental, el que tiene por objeto al procedimiento o a los procedimientos. Proceso, decíamos, es sinónimo de juicio, sinónimo de causa, sinónimo de pleito, aunque causa se utiliza más en el ámbito del derecho penal que del derecho civil. La palabra pleito es más propia del derecho español y en especial del derecho penal, pero también puede ser utilizada o se utiliza en el ámbito del derecho civil. Y además, cuando hablamos de derecho civil, lo hacemos en contraposición al derecho penal, de tal suerte que en el derecho civil vamos a hacer nuevas subdivisiones para hablar propiamente de civil, de familiar, mercantil, laboral, administrativo, etcétera, etcétera. Es decir, todo lo que no es penal. Bueno, en la materia probatoria, cada una de estas fases está regida por reglas específicas o por principios generales. Vamos a ver del ofrecimiento. ¿Qué reglas se ocupan del ofrecimiento de la prueba en materia electoral? Si leemos con detenimiento el artículo 9 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, vamos a encontrar la regla aplicable a todos los medios de impugnación respecto del escrito inicial o escrito de impugnación, que yo denomino escrito de demanda, con independencia de que estemos ante un juicio o ante un recurso. El lenguaje jurídico no ha sido correctamente utilizada
o utilizado, mejor dicho, en el contexto del derecho electoral, del derecho procesal electoral. No tenemos recursos auténticos, sino de manera excepcional. En cambio, sí tenemos juicios a los que denominamos recursos. Si revisamos el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, el más reciente, el más joven de los medios de impugnación. Es una reforma o una adición, mejor dicho, a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación de 2014 y al recurso de revisión del procedimiento especial sancionador se le asignan 2 artículos. Si 2 artículos rigen para todo el proceso del recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. ¿Y realmente es un recurso? Sí, para mí no. No es un recurso porque no se está controvirtiendo, no es un recurso procesal, porque no se está controvirtiendo ninguna sentencia de primera instancia. La sala regional especializada, que ha ido ganando terreno y se ha ido ubicando en el derecho procesal electoral, en realidad no es un órgano jurisdiccional. Desde el punto de vista formal, sí, porque forma parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es una sala regional, aparentemente, como las otras salas regionales. Sin embargo, su ámbito de competencia no es el conocimiento de juicios y recursos electorales. Su ámbito de competencia es el procedimiento especial sancionador, que es un procedimiento administrativo, no es un procedimiento jurisdiccional, un procedimiento administrativo. Una disculpa, no había visto que no conecté mi cámara, discúlpeme, y ahora porque quería pedirle a Inés que suspendamos la presentación unos minutos y luego volvemos a la presentación para poder ver rostros, e iba a hacer una reclamación cuando yo me di cuenta que tenía la cámara apagada. Bueno, en principio la sala regional especializada materialmente no es un órgano jurisdiccional. Formalmente sí, porque forma parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero su ámbito de competencia es acabar de conocer el procedimiento especial sancionador, emitiendo una resolución en estricto derecho administrativa para, primero, establecer si hay infracción o no. Segundo, para poder determinar si hay infracción, quién es el responsable de esta infracción. Y tercero, si procede o no imponer una sanción. Y finalmente, qué sanción imponer en su caso. Pero sigue formando parte del procedimiento administrativo sancionador. Por tanto, materialmente, la sala regional especializada es un órgano electoral administrativo por la naturaleza de sus funciones, pero por el formar parte del Tribunal Electoral, formalmente es un órgano jurisdiccional. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, la sala regional especializada ha trascendido la función específica y estrictamente administrativa, de tal manera que ahora hace funciones jurisdiccionales.
hace funciones de control de legalidad, de constitucionalidad y de convencionalidad. Dicta sentencias, pero, insisto, materialmente no es una sentencia. Así que el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador es un auténtico juicio. En el caso del recurso de apelación, no es un recurso y menos de apelación. No hay una primera instancia. Es un juicio de nulidad electoral. El recurso de reconsideración, cuando procede para impugnar actos del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, o cuando, perdón, en este supuesto fundamentalmente es un auténtico juicio de control de constitucionalidad, no es recurso. Sin embargo, cuando procede para impugnar sentencias de fondo dictadas por las salas regionales en juicio de inconformidad, sí es un recurso, que bien debería denominarse recurso de apelación. Es un medio de impugnación que tiene como base la sentencia dictada por la primera instancia. Y cuando es un medio de control de convencionalidad y de constitucionalidad para controvertir sentencias de las salas regionales en cualquier materia, es también un recurso extraordinario de control de constitucionalidad o de control de convencionalidad. Pero esto a lo que nos lleva es a una reestructuración del sistema procesal electoral que ojalá se lograra con una sistemática ley, yo le denomino ley procesal electoral o ley federal procesal electoral, para que podamos diferenciar entre las leyes procesales electorales de cada una de las entidades federativas. El kilométrico título de Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral me parece inútil, innecesario e inadecuado. Toda ley es general, o toda ley debería de ser general, aunque el legislador y la Corte nos han creado un nuevo sistema de normas jurídicas que vinculan a los tres órdenes de gobierno: al gobierno federal, al gobierno local y al gobierno municipal. Y a estas leyes las ha llamado leyes generales, para mí inconstitucionales. Pero bueno, si revisamos todo el sistema normativo y en especial la parte correspondiente a reglas generales, vamos a encontrar un procedimiento probatorio que podríamos sistematizar en los temas que les he dicho: ofrecimiento, aportación, requerimiento, recepción, admisión, preparación, desahogo y valoración. Esto no lo he escrito en ninguna parte. Es más, podría decirles que la sistematización, esta sistematización que les propongo, la he hecho entre ayer y hoy. Si escrita no la tengo en ninguna parte, voy a tratar de escribirla. Y vamos a ver en dónde están estas reglas, en dónde están estos principios, en dónde está este procedimiento. ¿Qué se prueba? Ya dijimos que se prueba. ¿Cómo se prueba? Con toda esta etapa sucesiva de formalidades procesales. Ofrecimiento. ¿En qué momento se debe hacer el ofrecimiento de pruebas en materia electoral? Si todo lo que vamos a ver hoy es en el ámbito del derecho procesal electoral. Si tenemos que revisar, ofrecimiento de pruebas, ¿de qué parte? ¿Del actor
del demandado, del tercero interesado o del coadyuvante, porque son las cuatro partes que intervienen en el proceso electoral o que pueden intervenir en el proceso electoral. Normalmente no usamos la palabra demandado o demandada, sino responsable, autoridad responsable o partido político responsable u órgano partidista responsable. Respecto del actor, quería leerles todo el artículo 9, pero el tiempo avanza rápidamente y voy a omitirlo. Solo vamos a señalar dos incisos. Artículo 9, párrafo 1, incisos E y F. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la autoridad u órgano partidista señalado como responsable del acto o resolución impugnado, salvo lo previsto en el inciso A del párrafo 1 del artículo 43 de esta ley, y deberá cumplir con los requisitos siguientes. Inciso E. Mencionar de manera expresa y clara los hechos en que se basa la impugnación, los agravios que cause el acto o resolución impugnado, los preceptos presuntamente violados y, en su caso, las razones por las que se solicite la no aplicación de leyes sobre la materia electoral por estimarlas contrarias a la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Inciso F. Ofrecer y aportar las pruebas dentro de los plazos para la interposición o presentación de los medios de impugnación previstos en la presente ley. Mencionar en su caso las que habrán de aportar dentro de dichos plazos y las que deban requerirse cuando el promovente justifique que oportunamente las solicitó por escrito al órgano competente y éstas no le hubieran sido entregadas. Bastante claro el legislador en el tema de ofrecimiento de pruebas para el actor o accionante o recurrente. Sin embargo, para el demandado ya no tenemos esta claridad. Es más, podríamos decir que aparentemente ya no tenemos esta carga procesal para la parte responsable. Y leíamos el artículo 18 en su párrafo 2. El informe circunstanciado que debe rendir la autoridad u órgano partidista responsable por lo menos deberá contener a, en su caso, la mención de si el promovente o el compareciente tienen reconocida su personería. B. Los motivos y fundamentos jurídicos que considere pertinentes para sostener la constitucionalidad o legalidad del acto o resolución impugnado. Y C. La firma del funcionario que lo rinde. ¿Se acabó? Claro, nos dijo el legislador, deberá contener cuando menos. Pero ¿por qué nos dice lo mínimo y no lo óptimo a contener? Si no vemos que le imponga el legislador la carga de la prueba a la autoridad, al partido político, a la coalición, al frente o a la agrupación política que asume la calidad de responsable. Pareciera que están eximidos del cumplimiento de esta carga procesal. Sin embargo, no es así.
Si revisamos el párrafo 1 del mismo artículo 18, inciso F, vamos a encontrar una respuesta diferente. Dentro de las 24 horas siguientes al vencimiento del plazo a que se refiere el inciso B del párrafo 1 del artículo anterior, la autoridad o el órgano del partido responsable del acto o resolución impugnado deberá remitir al órgano competente del instituto o a la sala del tribunal electoral lo siguiente. Inciso F. Cualquier otro documento que estime necesario para la resolución del asunto. Se refiere solo a documentos, pero en realidad la alusión es a medios de prueba. Debió haber dicho el legislador cualquier otro elemento de prueba que sea pertinente para la resolución del juicio o recurso. Cualquier elemento de prueba pertinente para la resolución del juicio o recurso correspondiente. Sí, no lo dijo con estas letras, con estas palabras, pero sí queda entendido de esa manera. La interpretación, o quizá por mejor decir, la integración de la norma jurídica, la complementación de la norma jurídica, me lleva a esa conclusión. Aquí donde dijo cualquier otro documento, está diciendo cualquier otro elemento de prueba que estime necesario para resolver el juicio o recurso, como carga procesal, porque en el enunciado, en el acápite de este párrafo 1, se establece deberá, no establece el legislador podrá o es recomendable, sería bueno que, o alguna otra expresión sinónima, no, deberá. Por tanto, es una carga probatoria. Claro, también debemos entender un tema fundamental en materia de actos de autoridad a los que hemos equiparado los actos de los partidos políticos, porque dijimos en jurisprudencia pueden ser violatorios de derechos de los militantes. Todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado. Si todo acto debe estar debidamente fundado y motivado, la motivación, las razones particulares, circunstancias especiales y causas inmediatas por las que se emite el acto, y fundamentación, la cita de los preceptos jurídicos aplicables al caso concreto. Si esto es la motivación y fundamentación que debe ser adecuada al caso concreto, por supuesto, debe el acto, el documento que contenga el acto, debe estar acompañado de todos los elementos probatorios correspondientes. Quizá en documentos anexos, quizá en un archivo anexo, pero siempre señalando con toda precisión cuáles son los otros elementos de prueba que sustentan el acto de autoridad y que están a disposición, por supuesto, de quien ha resultado molestado o beneficiado con ese acto jurídico. Porque normalmente la motivación y fundamentación la estudiamos con relación a los actos de molestia y no únicamente de los actos de molestia. También debe ser para... Yo no he apagado mi cámara, discúlpenme, no sé qué está pasando. ¿Será que tengo aquí la ley sobre el teclado y eso hace que sin darme cuenta se apague la cámara? Sí, les decía, no necesariamente ha de ser acto de molestia. Puede ser un acto benéfico para el gobernado, pero siempre debe estar debidamente motivado y fundamentado, siempre.
porque cuando no esté debidamente motivado y fundamentado, o aún estando debidamente motivado y fundamentado, pero si no es oportuno, puede la propia autoridad demandar la nulidad del acto benéfico al gobernado. Sí, esto normalmente no lo enseñamos, no lo estudiamos, no lo conocemos, pero la autoridad puede ser actora en un juicio administrativo de nulidad para declarar la nulidad de un acto favorable al gobernado. Esto es común, no común por su frecuencia, sino por su conocimiento en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. ¿Sí? ¿Carga de la prueba tiene también la responsable? Sí. Y sobre todo cuando no es autoridad, cuando es un partido político, una coalición, un frente, una agrupación política nacional o una organización de ciudadanos que pretende que pretende constituirse en partido político. Así que este artículo 18, párrafo 1, inciso F, también le impone a la autoridad la carga de la prueba y, en su caso, la necesidad de ofrecer la prueba en el informe circunstanciado. Ese es el momento. Para el tercero interesado tenemos el artículo 17, párrafo 4, inciso F. El artículo 17, párrafo 4 establece, dentro del plazo a que se refiere el inciso B del párrafo 1 de este artículo, los terceros interesados podrán comparecer mediante los escritos que consideren pertinentes, mismos que deberán cumplir los requisitos siguientes. Inciso F, ofrecer y aportar las pruebas dentro del plazo a que se refiere el inciso B del párrafo 1 de este artículo. Mencionar en su caso las que se habrán de aportar dentro de dicho plazo y solicitar las que deban requerirse cuando el promovente justifique que oportunamente las solicitó por escrito al órgano competente y no le hubieran sido entregadas. Sí, carga de la prueba del tercero interesado. Artículo 17, párrafo 4, inciso F. En su escrito de comparecencia como tercero interesado, debe ofrecer y aportar las pruebas que juzgue pertinentes para acreditar la veracidad de los hechos afirmados en su escrito de comparecencia. Coadyuvante. Artículo 12, párrafo 3, inciso D. Los candidatos, exclusivamente por lo que se refiere a los medios de impugnación previstos en el libro segundo de este ordenamiento, podrán participar como coadyuvantes del partido político que los registró, de conformidad con las reglas siguientes. Inciso D, podrán ofrecer y aportar pruebas solo en los casos en que así proceda y dentro de los plazos establecidos en esta ley, siempre y cuando estén relacionadas con los hechos y agravios invocados en el medio de impugnación interpuesto o en el escrito presentado por su partido político. Vean cómo tenemos una limitante para el coadyuvante y una característica diferente. Para el actor, para el tercero interesado, es carga procesal. Para mí es un deber jurídico. Las cargas procesales para mí son deberes jurídicos procesales. Tienen la carga de la prueba. En cambio, la responsable, más que carga de la prueba, tiene derecho a la prueba.
y el coadyuvante tiene derecho a la prueba, no tiene carga de la prueba, sino derecho a la prueba. Y el legislador lo dijo con todas sus letras, que podrán ofrecer y aportar pruebas. Pero vean cómo el coadyuvante solo es coadyuvante de su partido político, de nadie más. Es decir, del partido político que lo postuló como candidato o que lo postula o quiere postular como candidato. No puede ser coadyuvante de nadie más. Y no es en todos los medios de impugnación. Es únicamente de los medios de impugnación previstos en el libro segundo de este título. Por otra parte, el coadyuvante no puede modificar la litis. Por eso el legislador nos dijo, podrá ofrecer pruebas en los casos en que así proceda, siempre y cuando estén relacionadas con los hechos y agravios invocados en el medio de impugnación o en el escrito presentado por su partido como tercero interesado. Sí, no puede ser para demostrar los hechos invocados por el propio coadyuvante o los conceptos de agravio expresados por el coadyuvante. Todo se debe limitar a la litis que ha planteado la parte principal, actor o tercero interesado. Pero veamos cómo esto que acabo de decir está previsto en el mismo artículo 12, párrafo 3, inciso A, que el tercero interesado debe someterse a las reglas siguientes. A través de la presentación de escritos en los que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin que en ningún caso puedan tomar en cuenta los conceptos que amplíen o modifiquen la controversia planteada en el medio de impugnación o en el escrito que como tercero interesado haya presentado su partido. Sí, no pueden ampliar, no pueden modificar la litis, porque ya no serían coadyuvantes, sino impugnantes. Y si van a ser impugnantes, tendrán que presentar escrito de demanda y no escrito de comparecencia como coadyuvantes. Si el coadyuvante tiene derecho a ofrecer y aportar pruebas, sí. Nada más que limitadas a la litis planteada entre su partido político y las otras partes. Si su partido político es tercero interesado, habrá que atender a la litis planteada entre actor y responsable. Si su partido político es actor, tendrá que ser de acuerdo a lo planteado por el actor, partido político y la responsable. Si su partido político es responsable, tendrá que ser la litis planteada entre el actor, su partido político responsable y, en su caso, si hubiera un tercero interesado. Las reglas del ofrecimiento de prueba tenemos que cumplirlas de manera estricta. El ofrecimiento de prueba tiene que ser en el escrito de demanda, en el escrito de informe circunstanciado, en el escrito de tercero interesado o en el escrito de comparecencia como coadyuvante, dependiendo de la situación del oferente. O, en el peor de los casos, en un escrito diferente, pero presentado dentro del plazo legalmente previsto para comparecer. Si el actor presenta su demanda el último día del plazo previsto para ese efecto, en la última hora, en el penúltimo minuto,
seguramente no tendrá oportunidad cronológica posterior para poder ofrecer pruebas si lo olvidó o si su ofrecimiento no fue completo en el escrito de demanda. Esto que les digo no es ninguna exageración, es común, pasa todos los días que a última hora se presenta la demanda. Si de tal manera que lo que no se haya cumplido en el escrito de demanda, se pierde el derecho de hacer con posterioridad porque ya sería extemporáneo. La aportación de pruebas no tiene ninguna regla especial. Está ahí prevista en el contexto del ofrecimiento de pruebas. La aportación de pruebas debe ser de manera simultánea a la presentación del escrito de comparecencia, con independencias de si se comparece como actor, tercero interesado o coadyuvante. Cada uno tiene su propio plazo para comparecer al juicio. Dentro de ese plazo, debe hacer el ofrecimiento de pruebas y la aportación, con una sola excepción. Ya la hemos visto, ya la hemos leído. La excepción es cuando no tiene a su disposición los elementos de prueba, que entonces debe pedirle al tribunal que requiera al tenedor de la prueba que se la envíe o que le envíe copia certificada o que le envíe un informe dependiendo de la prueba de que se trate. Pero para poder hacer válidamente esta petición, tribunal, requiere tú, porque yo no la puedo obtener, debe acreditar el oferente, actor, tercero interesado o coadyuvante, debe acreditar que solicitó la expedición de copias correspondientes de manera oportuna. Muchos actores, muchos demandantes, cuando presentan su escrito de demanda, dicen, tribunal, te pido que requieras la expedición de las copias de tales constancias, porque no me han sido otorgadas y yo las solicité como la solicitud debe ser por escrito, ¿sí? Como acredito con la copia simple de mi escrito petitorio en el que aparece el sello de recepción o el acuse de recibo, depende del caso concreto. Va uno al escrito de petición de pruebas, de expedición de copias, y puede advertir que se presentó ese escrito 30 minutos antes del escrito de demanda o 1 o 2 o 3 horas antes. Por rápida que sea la autoridad que deba aportar esos elementos de prueba, en 30 minutos, 1, 2 o 3 horas, difícilmente lo va a poder hacer. Si se debe hacer la petición de estas pruebas con toda oportunidad. En el primer día, en la primera hora, en el primer minuto del plazo de 4 días, como regla, que tenemos para controvertir, o a más tardar al día siguiente, y decirle, tribunal, acredito fehacientemente que la solicité a tiempo, no me han sido expedidas. O pruebas preexistentes. Hace un mes que pedí, hace 15 días que les recordé, hace una semana otra vez recordé, ayer lo volví a hacer y no me han entregado lo solicitado. Te acredito con copia de cada uno de los escritos petitorios lo que estoy diciendo, para que no pienses que estoy inventando para salvar mi interés jurídico. Esta es mi actuación. Si la aportación debe ser de pruebas, debe ser dentro del mismo plazo que se tiene para su ofrecimiento. No puede ser fuera de ese plazo. Si se ofrecen fuera de ese plazo o se ofrecen oportunamente
pero sin causa justificada se aportan fuera del plazo, no se tomarán en consideración. El artículo 16, después vamos a volver a este artículo. El artículo 16 establece: los medios de prueba serán valorados por el órgano competente para resolver, atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, tomando en cuenta las disposiciones especiales señaladas en este capítulo. Párrafo 4. En ningún caso se tomarán en cuenta para resolver las pruebas ofrecidas o aportadas fuera de los plazos legales. ¿Sí? En ningún caso, salvo pruebas supervenientes. Ya veremos también cuáles son las pruebas supervenientes. ¿Sí? Así que ofrecimiento, aportación y petición de requerimiento. Adelante, Juan Pablo. Gracias, doctor. Compañeros, buenas tardes. Buenas tardes. Para el caso en el que, como justiciable, al momento de presentar la demanda, acompañe el acuse de recibo de una prueba que se solicitó el primer día del plazo que corre para presentar mi demanda, y que al momento en el cual estoy ya interponiendo mi demanda o mi juicio en este caso, no me lo hubieran entregado, pero que al quinto día, bueno, presento mi demanda al cuarto día, pero que al quinto día la autoridad a la que le solicité mis copias, por ejemplo, me las entregara. ¿Cuál debe ser la manera o qué enunciado debe utilizar para presentarlas ya directamente sin que tenga la autoridad, en este caso resolutora, que requerirlas? Porque me parece que si hay una causa justificada por las cuales no se aportó, aunque sí se ofreció en el momento procesal oportuno. Correcto. Primero, debemos tener cuidado en solicitar el requerimiento. Tribunal, yo la solicité, acredito con la copia del escrito correspondiente en el que aparece el acuse de recibo que solicité oportunamente. No me han sido entregadas. Te pido que las requieras. Pero resulta, en el ejemplo que pones, Juan Pablo, que al quinto día me llaman y me dicen: sus pruebas están aquí, se las entregamos, recíbalas. ¿Qué debo hacer? ¿Qué harías, Juan Pablo? Bueno, en algún momento lo que he hecho es presentar la prueba relacionando que... Antes. Ya te Bueno, dije, antes, te voy a mandar mi planilla de honorarios, ¿eh? Lo que tengo que hacer es comparecer, acusar recibo, ¿sí? Siendo tal hora de tal día, comparezco personalmente a las oficinas a recibir las pruebas que en este acto me son entregadas y que fueron solicitadas mediante escrito de fecha tal. ¿Sí? Un acuse de recibo. Pero pedir que esto sea firmado por la persona autorizada en la instancia correspondiente. Y si se puede, pedir que se elabore el acta de comparecencia para recibir las pruebas. Y además, pido copia certificada de esa acta. ¿Sí? Y con eso le digo: tribunal, ya no las pidas, y si ya las pediste, puedes decirles que ya no se molesten en expedirlas. Me las entregaron hoy, hace media hora. Sí, formular de inmediato el escrito y presentar al tribunal, pero siempre con una constancia, porque si no, nos van a decir: ¿y qué casualidad de que te las acaban de entregar? ¿Cómo acreditas que las acabas de recibir? Sí, esto es indispensable, que por supuesto son formalidades que luego en muchas oficinas no quieren llevar a cabo, pero no es cosa de preguntarles. Hace uno el acuse de recibo, porque normalmente nos piden que acusemos
de recibido esos documentos o esas copias. De ahí asentar todo. ¿Sí? Nuevamente, Juan Pablo. Pues me voy a endeudar ya con usted. Eh, Muy sí, bien. sí, nada más que aquí o sea, sí, es desde luego entendible porque así ya justificamos el momento, se genera certeza de la entrega de las documentales, pero no siempre nos entregan de manera inmediata la copia certificada de la comparecencia o del acuse de recibo de las documentales. Entonces, eso lleva quizá a otro plazo y mientras Claro, esperamos la expedición de esa constancia, pues nosotros ya tenemos las copias o las pruebas que solicitamos en su momento al tribunal requerido, claro. pero Pero, estaríamos esperando a justo. ver, pero el acuse de recibo es por escrito. Le tomo fotografía y le digo al tribunal, además de acusar recibo, pedí la certificación de que me las acaban de entregar. Y por lo pronto te ofrezco esta prueba técnica, una fotografía de ese acuse de recibo. ¿Sí? La práctica es muy, muy importante y tiene uno que ir adelante para que siempre podamos obtener una resolución favorable. Sí, tenemos que ser creativos. Bueno, aportación, requerimiento. Ya dijimos cuáles son los requisitos del requerimiento. Lo leímos en el inciso F del artículo 9, párrafo 1. Y reitero, porque esto también se repite para el tercero interesado. Ofrecer y aportar las pruebas dentro de los plazos para la interposición o presentación de los medios de impugnación previstos en la presente ley. Mencionar, en su caso, las que habrán de aportar dentro de dichos plazos. Estas no las tengo, pero me comprometo a aportarlas oportunamente. O, nos dice el legislador, y las que deban requerirse cuando el promovente justifique que oportunamente las solicitó por escrito al órgano competente y éstas no le hubieran sido entregadas. Esto que vale para el actor está previsto también para el tercero interesado en el artículo 17, párrafo 4, inciso F. Acompañar el o los documentos que sean necesarios, F. Ofrecer y aportar las pruebas dentro del plazo a que se refiere el inciso B del párrafo 1 de este artículo. Mencionar en su caso las que se habrán de aportar dentro de dicho plazo y solicitar las que deban requerirse cuando el promovente justifique que oportunamente las solicitó por escrito al órgano competente y no le hubieran sido entregadas. Sí, la misma norma que tenemos para el actor está para el tercero interesado, pero igual es aplicable al coadyuvante, aunque no haya norma específica para ese caso. Y pudiera ser para la propia responsable, porque como la responsable ya no es solo la autoridad, sino ahora los partidos políticos, las agrupaciones políticas, las organizaciones políticas, las coaliciones, no son autoridades y a su vez tienen que solicitar la expedición de copias de constancias o de informes a órganos de autoridad. Y no obstante ser responsables, se les puede aplicar el mismo principio. Lo que está expresamente previsto para unos puede ser aplicable para otros. No hay norma, no hay regla. ¿Qué hacemos? ¿Qué invocamos en nuestro favor para que se nos dé el mismo trato si no hay norma expresa aplicable? Ya lo hemos dicho aquí leyendo o explicando otros temas.
¿Qué hacemos para justificar una petición de esta naturaleza? Tribunal, requiérelas porque yo no las tengo, aunque las pedí oportunamente, y te pido que las pidas, a pesar de que no hay disposición expresa que ampare mi petición, que sustente mi petición, pero te pido que lo hagas. O el tribunal va a decir, no, para ti no, como no hay norma aplicable para ti, no procede. ¿Qué hacemos? A ver, Juan Pablo, la primera no, la segunda sí. Y lo mismo nos dice Adilene. A ver, Adilene, haz uso de la palabra, por favor. O no puedes, no tienes micrófono. ¿Sí? ¿Mande? Adelante, adelante. Sugería que si se refiere al principio de igualdad procesal, a la pregunta. Claro. Sí, dijo primero Juan Pablo analogía y después dijo principio de igualdad procesal. Sí, el principio de igualdad procesal. Sí, para mí los principios son normas jurídicas también, que pueden estar escritas o no escritas. Si el principio de igualdad procesal me obliga, tribunal, a dar el mismo trato, las mismas oportunidades a todas las partes. ¿Qué es lo que hago en este caso? Aplicar un principio general del derecho o del derecho procesal para llenar una laguna de la ley. La ley nada estableció para la responsable, pero por supuesto que lo puedo hacer. Adilene, adelante. Nomás comentarle, creo que el compañero sí lo puso, pero no lo alcanzó a ver. Sí lo puso. Juan Pablo, Ok. sí, por eso dije, primero habló de analogía y luego de igualdad procesal. Por eso le dije la primera no, la segunda sí. Sí, efectivamente. Bueno, sí, ofrecimiento, aportación, requerimiento y, perdón, una disculpa, recepción. No tenemos, para mí, ninguna norma jurídica en la ley procesal que establezca el deber jurídico del tribunal de recibir las pruebas que son ofrecidas y aportadas. Recibir. No estoy hablando de admitir, solo recibir. Y sin embargo, para mí es también un principio general del derecho que ya tiene fundamento en la materia penal. Y un fundamento que está en el artículo 20, apartados B y C. En el artículo 20 se establece: el proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Y luego viene el apartado A, que establece los principios generales. Y en la fracción quinta se refiere a la carga de la prueba para demostrar la culpabilidad que corresponde a la parte acusadora. Pero en el apartado B, de los derechos de toda persona imputada, fracción cuarta, establece: se le recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca. Se le recibirán. Claro, habrá que interpretar también que no solo es recibir, sino recibir y admitir, aunque la recepción no requiere mayor trámite, mayor regla, la admisión sí. Y luego tenemos el apartado C, de los derechos de la víctima o del ofendido.
La fracción segunda, coadyuvar con el Ministerio Público a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley. Si la recepción de las pruebas es un deber jurídico que tiene todo tribunal. Y esto yo lo fundamento, para mí el 20 es ejemplificativo únicamente, lo fundamento en los artículos 14, párrafo segundo, y 17, párrafos segundo y tercero. Claro, de ninguna manera estas disposiciones hacen referencia expresa a la recepción de pruebas. El artículo 14, párrafo segundo, establece: no podrá ser privado, nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Artículo 17, párrafo segundo y tercero. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijan las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, etc. Párrafo tercero. Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. Ninguna palabra sobre pruebas. Sin embargo, la expresión debido proceso, y esto involucra el procedimiento probatorio. Solo hay debido proceso cuando las partes han tenido la oportunidad suficiente, adecuada, de demostrar que les asiste la razón. Y la única manera de demostrar que les asiste la razón es con las pruebas correspondientes, que a menos que se trate de un litigio de estricto derecho en el que no se requieran pruebas. Pero esto es excepcional. La regla es que los conflictos son por hechos controvertidos y por tanto debe haber la oportunidad probatoria correspondiente para todos. Y la oportunidad probatoria no es nada más ofrezco y aporto pruebas. Tribunal, tienes el deber jurídico de recibirlas, de calificarlas y por tanto de admitirlas. Si tampoco tenemos en nuestra materia disposiciones sobre admisión de pruebas, salvo la disposición de admitir pruebas que sean presentadas u ofrecidas oportunamente. Pero hasta ahí. Y esto, interpretado a contrario sensu, el artículo 16 que ya mencionábamos. En ningún caso se tomarán en cuenta para resolver las pruebas ofrecidas o aportadas fuera de los plazos legales. Contrario sensu, debes, tribunal, admitir las pruebas ofrecidas y aportadas oportunamente.
¿sí? Siempre, por supuesto, que sean admisibles. No tenemos reglas sobre la admisibilidad. Tenemos que ir a los principios generales del derecho. Adelante, Adilene. Gracias, doctor. Una consulta. En caso Sí. de que una prueba no se admita porque no cumpla con las formalidades o demás, pero se estima que se requiere para mejor proveer sin problema, ¿podría procederse así? A ver, pero ¿por qué para mejor proveer? O sea, digamos, no se aportó en tiempo, pero consideras que para resolver el fondo del asunto es necesaria la prueba. Correcto, pero acuérdate que estamos hablando de facultades discrecionales del tribunal. No Sí, hay ofrecimiento, no hay aportación, no hay admisión, nada. En el momento en que el tribunal estudia el caso concreto, advierte deficiencia del acervo probatorio y ordena el desahogo de diligencias probatorias. ¿Por qué? Porque considera que se puede desahogar, que hay oportunidad cronológica para hacerlo, que hay posibilidad jurídica para ello y por tanto ordena el desahogo de la diligencia que juzgue pertinente. Sí, pero nada tiene que ver con el ofrecimiento, aportación, recepción y admisión, que no puede el tribunal decir, tribunal, te ofrezco o me ofrezco esta prueba, tribunal, te admito, me admito la prueba. Sí, no es como pararse frente a un espejo y hablar con nuestro reflejo, con nuestra imagen. No se puede. Sino tenemos que actuar como tribunal y motivar y justificar, fundamentar por qué tenemos que llevar a cabo esa diligencia especial. De todo el acervo probatorio, advertimos que falta algo. Obviamente tenemos que precisar qué es ese algo. Y ese algo que falta, por ejemplo, escrito de incidentes el día de la jornada electoral, que nadie ofreció y que pensamos que hace falta, traigan el paquete electoral para poder llevar a cabo una diligencia de apertura de paquete electoral, buscar, revisar en su interior para saber si está el escrito de incidentes y en su caso, extraerlo para saber cuál es su contenido. Porque dice el actor que presentó escrito de protesta y dijo la autoridad, mesa directiva de casilla, que no hubo escrito de protesta alguno presentado el día de la jornada electoral. Esto lo tengo en la hoja de incidente, en el acta de jornada electoral, en el apartado de incidentes. Pero puede ser que el escrito esté dentro del paquete electoral y ordeno la diligencia para mejor proveer. Sí, pero no tiene nada que ver con ofrecimiento, aportación, requerimiento y recepción. Claro, puede ser que el actor ya sepa que no se presentó su escrito de protesta y que diga, sí lo presenté y aquí está la copia con acuse de recibo, si es que la tuviera. Te pido, tribunal, que revises el paquete electoral y busques si ahí está ese documento. Sí, ahí sí hubo ofrecimiento, petición de requerimiento, porque los paquetes electorales no están a disposición de nadie, de ningún particular, ni puede la autoridad administrativa electoral abrir el paquete electoral. Es parte del principio de certeza jurídica, a menos de que proceda un nuevo escrutinio y cómputo. Ahí sí puede la autoridad administrativa abrir el paquete y llevar a cabo el nuevo escrutinio y cómputo. Pero también en el acta circunstanciada tiene que asentar todo lo que encontró en ese paquete electoral. Y si no hubiera escrito de protesta, pues requerirle al actor, si es que el actor no la exhibió, que exhiba
esa copia con acuse de recibo. Porque puede ser que efectivamente con eso podamos probar hechos constitutivos de nulidad de la votación recibida en la casilla. Sí, si revisamos, a ver si lo encuentro, si revisamos la ley en la parte correspondiente a juicio de inconformidad, se establece, aquí está, artículo 51. El escrito de protesta por los resultados contenidos en el acta de escrutinio y cómputo de la casilla es un medio para establecer la existencia de presuntas violaciones durante el día de la jornada electoral. Vean nada más la trascendencia probatoria del escrito de protesta. Sí, no demuestra de manera fehaciente que hubo violaciones a la ley, pero establece el legislador, es un medio para establecer la existencia de presuntas violaciones. Sí, entonces el escrito de protesta es de una gran importancia en el juicio de inconformidad. Es importante que lo tengamos. Y si en el expediente que mandó el Consejo Municipal o el Consejo Distrital no está, habrá que buscar a ver en dónde está. Y si no, con la copia del escrito de protesta, con eso hacemos valoración de pruebas. ¿Queda claro? Bueno. Admisión. Les decía, no tenemos reglas específicas sobre admisión de pruebas. Pareciera que solo es suficiente con el hecho de que hayan sido ofrecidas en su momento. Claro, sí tenemos una limitante. ¿En dónde está? En el artículo 14. En el momento en que establece cuáles son los elementos de prueba que pueden ser ofrecidas, aportadas y admitidas en el proceso electoral. El artículo 14, en su párrafo 1, establece: para la resolución de los medios de impugnación previstos en esta ley, solo podrán ser ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes: documentales públicas, documentales privadas, técnicas, presuncionales legales y humanas, y la instrumental de actuaciones. Pero luego nos dice el legislador: la confesional y la testimonial también podrán ser ofrecidas y admitidas cuando versen sobre declaraciones que consten en acta levantada ante fedatario público, que las haya recibido directamente de los declarantes, y siempre que estos últimos queden debidamente identificados y asienten la razón de su dicho. Y luego, en el párrafo séptimo, el párrafo sexto, establece que también se aceptarán las pruebas técnicas y todo lo demás. Luego vuelvo a este tema. Y el párrafo 7, la pericial solo podrá ser ofrecida y admitida en aquellos medios de impugnación, etcétera. Sí, ya tenemos una regla general. ¿Qué pruebas puedo admitir? Las pruebas documentales públicas, las documentales privadas, las técnicas, las presuncionales legales, las presuncionales humanas, la instrumental de actuaciones, la confesional, la testimonial y la pericial. Sí, todo este catálogo de pruebas pueden ser admitidas. ¿Y cuáles son las pruebas documentales públicas que puedo admitir? En el párrafo 4 de este artículo 14 está la enumeración. Para los efectos de esta ley, serán documentales públicas
las actas oficiales de las mesas directivas de casilla. Sí, tenemos que revisar en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales cuáles son estas actas oficiales que deben tener en la mesa directiva de casilla. Sí, está el acta de jornada electoral con todos los apartados que debe tener. Están las actas de escrutinio y cómputo y las demás que pueda establecer la legislación. Serán actas oficiales las originales, las copias autógrafas o las copias certificadas que deben constar en los expedientes de cada elección. Si no solo los originales, copias autógrafas. ¿Y qué son las copias autógrafas? ¿Cuáles son las copias autógrafas? Adelante, Fernando. Tengo entendido que son las que se sacan directamente del original, o sea, se saca copia del original, ¿no? No Sí, sé si sea no, correcta, no. ¿no? Aquí la palabra clave. Adelante, Carla. Gracias. Se apagó tu micrófono. ¿Ya se me escucha? Ya. Ah, perdón. Bueno, según yo, las copias autógrafas de las hojas de incidente o actas de escrutinio y cómputo serían como las copias al carbón que se les entregan a los partidos políticos y todo No, eso. no, porque las copias al carbón son copias al carbón. Ana Cristina, no sé si vas a intervenir o fue otro el mensaje. No, yo creo que pueden ser las que son transcripciones de su original, las No, copias autógrafas, ¿no? no. Daniel, Era lo mismo que las copias, Sí. transcripciones. a ver, ¿cuál es la firma autógrafa? Neima, Es que no encontraba mi micrófono. Hola. adelante. La firma autógrafa es la del autor, por eso se llama autógrafa. Sí, pero no nada más la del autor, algo más. O sea, sí, claro, que la haga con su puño y letra. La original. Sí, o sea, que en una prueba grafoscópica se determine que el autor la hizo porque tiene la presión, A las ver, pero no líneas. es necesario llegar a la prueba pericial. Neima. Sí, Perdón, eres tú. Sí, no. La autógrafa es la original, sí, puesta de su puño y letra. sí, exacto. ¿Sí? Antes había copias al carbón. Ahora ya no hay copias al carbón. Creo que ya no hay papel carbón tampoco. ¿Sí? Sino que vienen en 2, 3 o más ejemplares. Y en cada ejemplar tenemos que firmar, ¿sí?, de puño y letra. Entonces las copias son realmente otros ejemplares del mismo documento que se firma en original. Porque si la firma es reproducida por un Ya no es papel original. carbón, por el papel carbón o por cualquier otro medio, ya no es copia autógrafa. Sí, para que sea autógrafa debe tener la firma original. ¿Sí? Y esto es lo que se hace actualmente con documentos que se elaboran por duplicado, triplicado, quintuplicado, las veces que sea, pero tantos ejemplares, tantas firmas originales debemos asentar. Por eso son copias autógrafas, distinto a la copia certificada. Sí, la que creo que decía Irving, la que se obtiene de su original y se certifica por el fedatario público que es copia fiel de su original, previo cotejo. Efectivamente, coincide de manera íntegra con el original. Bien,
Los demás documentos originales expedidos por órganos o funcionarios electorales dentro del ámbito de su competencia. Inciso C, los documentos expedidos dentro del ámbito de sus facultades por las autoridades federales, estatales, municipales y el inciso D, documentos expedidos por quienes estén investidos de fe pública de acuerdo con la ley, siempre y cuando en ellos se consignen hechos que les consten. Si son documentos expedidos por fedatarios públicos, pero no les constan los hechos asentados, no es documento público. Vino fulanito y dijo que. No, eso no es documento público. Quizá tenga la calidad de prueba testimonial. Sí, el testigo declaró y el fedatario asentó lo que dijo la persona que compareció, que la debe identificar plenamente y le debe preguntar, ¿y por qué sabe usted lo que está diciendo? Y el que declaró tendrá que decir por qué sabe lo que ha declarado. ¿Quieres decir algo, Naima? No, solo quería decir que efectivamente las declaraciones que se toman ante notario público, el notario lo único que da fe es que la persona que está compareciendo ante él está diciendo eso, pero prácticamente eso sería como un testimonio de oídas. Bueno, Algo así, porque yo no lo obviamente tomaría como testimonio de oídas. Adelante, Carla. Gracias. Bueno, es que ahorita me hizo recordar, Sí. en la parte que usted hace referencia, que cuando pasa esos casos, ¿no? Una persona en una casilla o después va con un notario público y lo que hacen en ocasiones los partidos políticos al exhibir en los juicios de inconformidad, exhiben esa documental como documental. Y ahorita por lo que usted nos comenta, que y hay veces que los tribunales la reconocen como documental pública, entonces ahí me surgió la duda, entonces en su caso se estaría haciendo una valoración no adecuada. Efectivamente, sí, no todo documento expedido por fedatario público es documento público. Y aun cuando aceptáramos que es documento público, solo es la naturaleza del documento. Hace prueba pública, hace prueba plena de que es un documento expedido por el fedatario público, pero no hace prueba del contenido de ese documento. Sí, así que tiene una naturaleza compleja. ¿Es documental pública? Sí, porque es expedida por el fedatario público en el ejercicio de sus funciones. Pero lo público es la naturaleza del documento, del continente, vamos, pero no del contenido. Sí, simplemente da fe el fedatario de que recibió esa declaración. Pero si lo declarado es cierto o no, es otro tema. Adelante, Juan Pablo. Sí, gracias. Similar situación puede ser lo relacionado con las actas circunstanciadas que levantan los servidores públicos adscritos a la oficialía electoral sobre, por ejemplo, sitios de internet, redes sociales, ¿no? O sea, su certificación es lo que se considera como documento público, pero el contenido todavía puede ser imperfecto, ¿no? Claro, por supuesto. Esto lo veremos mañana en la valoración de la prueba. Sí, pero es correcto. Y efectivamente, los de la oficialía electoral son fedatarios públicos. Y cuidado con estos fedatarios públicos. Digo, cuidado el fedatario público con el cumplimiento de sus funciones. Porque no recuerdo cuál fue el año en el que 2020 o 2021, en el que se negó el registro de partidos políticos peticionarios. En 19 empezó el procedimiento, debió haber concluido en el 19, estamos hablando de 2020.
se negó el registro de organizaciones que querían ser partidos políticos y se declaró la nulidad de asambleas constitutivas, en donde habían estado presentes los servidores públicos de la oficialía electoral. Si la oficialía electoral o el oficial electoral asentó en el acta que pasó lo que dice que pasó, debe dársele prueba plena. Si algo estuvo mal, bueno, por una parte, calificar como nulo ese documento en cuanto a su contenido, pero necesariamente el procedimiento de responsabilidad del servidor público, porque asentó falsamente los hechos acaecidos. Sí, y en consecuencia es reo de delito, no solo de infracción administrativa, sino de delito. Yo no supe de ninguno que hubiera sido sometido a un procedimiento administrativo y menos a un procedimiento penal, proceso penal. Y sin embargo se declaró la nulidad de más de una asamblea. Sí, para mí fue indebido. Pero en fin, es otro tema en donde estamos ante fedatarios públicos, porque esa es la función que la Constitución y la ley le dan a los servidores de esta oficialía electoral. Y van justamente en representación del instituto para dar fe de lo que está sucediendo en esa asamblea constitutiva. Y lo asentado en el acta respectiva hace fe pública, tiene valor probatorio pleno de lo que está contenido, porque si lo hizo mal, insisto, está incurriendo en delito. No solo en infracción, sino en delito. En fin, bueno, veamos entonces cómo el procedimiento probatorio es complejo. Estamos en la admisión. Preparación, no necesitan ninguna preparación los documentos públicos ni los documentos privados. No necesitan ningún desahogo. No hay nada que hacer en materia de documentos. Pero en cuanto a pruebas técnicas, en las pruebas técnicas sí, porque leíamos en el párrafo 6 del artículo 14, pruebas técnicas, las fotografías, otros medios de reproducción de imágenes. Actualmente poco se utilizan las fotografías, casi todos son grabaciones o videograbaciones. Tenemos que reproducir lo grabado para escucharlo, para poder asentar en un acta el contenido de esa grabación o de esa audiograbación. En el momento en que estamos escuchando o viendo y oyendo, estamos desahogando la prueba técnica, pero para su desahogo se debe preparar, se debe señalar una hora y un día para el desahogo de esa prueba, una audiencia de desahogo de pruebas, que debe ser una audiencia pública, bajo el principio de publicidad de la prueba, salvo que por su contenido se considere que deba ser solo con la participación de los directamente interesados, no con asistencia del público en general, pero sí de los interesados. ¿Para qué? Para que tengan conocimiento de la prueba. El oferente para que vea que efectivamente se está desahogando la prueba que ofreció. De la contraparte, para que conozca el contenido de esa prueba, para que pueda aceptar el contenido o para que lo pueda contradecir, que lo pueda objetar. Es el principio de contradictorio de la prueba. Ya lo habíamos visto en sesión anterior y aquí la aplicación práctica. Si el principio de publicidad
y el principio de contradictorio. Entonces, señalar día y hora para este desahogo de audiencia de pruebas se debe contener en un acuerdo específico del magistrado instructor, que se debe notificar a las partes para convocarlas a que comparezcan si les interesa, para poderle decir al público que se va a desahogar esa prueba por si quieren asistir. Normalmente no es el público en general, pero sí los representantes, no los representantes, los servidores públicos, los servidores, perdón, adscritos a los medios de comunicación, o sea, la prensa, radio, televisión, etcétera. Porque muchas veces estos desahogos de pruebas son a cargo de la autoridad. Ya no es el caso del desahogo de una prueba técnica, sino de una diligencia de inspección jurisdiccional. Si lo que vamos a hacer es un nuevo escrutinio y cómputo, tiene que ser en público para que todo mundo sepa cuál es el contenido de ese paquete electoral. Si lo que vamos a hacer es calificación de boletas, habrá que llevar a cabo, de votos, perdón, no de boletas. Si hemos de calificar votos, habrá que mostrarles a las partes interesadas el voto uno por uno y hacer la calificación. Decir si ese voto es válido o es nulo y para quién cuenta. Pudiera ser de boletas, ¿sí? Boletas sobrantes, porque quizá en el paquete de boletas sobrantes nos diga el actor que ahí ubicaron votos a favor de su partido o a favor del partido actor. Sí, habrá que revisar las boletas, el paquete de boletas sobrantes, para ver si efectivamente contiene votos o si todas son boletas sobrantes. Pudieran decirnos también que esas boletas sobrantes no fueron canceladas, no fueron inutilizadas, aunque esto pudiera ser intrascendente y no haber necesidad de la prueba, porque si son boletas inutilizadas, boletas que no se usaron, boletas sobrantes, no cuentan como votos. Depende del caso concreto. Sí, pero vamos a tener en la materia probatoria electoral muchas veces que preparar el desahogo de la prueba y llevar a cabo el desahogo. Con mayor razón si es una prueba pericial. Tenemos primero que aceptar a los peritos propuestos, calificar la acreditación de su calidad de peritos. Usted es perito, ¿y quién le dio esa calidad? Nadie. Soy especialista, aquí está mi título y puedo fungir como perito. Efectivamente. Sin embargo, normalmente recurrimos a peritos que son nombrados con esa categoría en determinados colegios o en especial por determinados órganos de autoridad, ya sea de procuración de justicia o de impartición de justicia, o incluso administrativos. Sí, Consejo de la Judicatura, que contiene, o tiene, mejor dicho, una relación de peritos. Si a la persona que estás ofreciendo, pues no tenemos nada en contra de él, pero si hay peritos certificados, ofrece de esta lista un perito que sea de tu confianza. Sí, tenemos muchos actos, nada más que en la práctica no siempre vemos todos estos temas, no son comunes y muchas veces hacemos, creo que decía Adilene, hacemos cosas en la práctica que son indebidas. Sí, tenemos que estudiar mucho, nuestra materia es especializada, pero no es suficiente la legislación electoral o constitucional para resolver estos temas. Tenemos que ir a la legislación procesal civil sobre todo, federal o local,
y, por supuesto, a la jurisprudencia y a la teoría para poder hacer un adecuado ejercicio de la jurisdicción electoral. Tema bastante complejo. Bien, preparación y desahogo. El desahogo normalmente debe ser en sesión pública, en una diligencia a la que se debe convocar a las partes y de preferencia al público también. Acuérdense que la materia electoral se rige por el principio, entre otros, de máxima publicidad. Por tanto, las diligencias de desahogo de pruebas deben estar regidas por el principio de publicidad. Muchas veces nos ofrecen pruebas documentales, pero pruebas documentales que van guardadas, archivadas, en o bien carpetas cerradas o en cajas cerradas. Cuando yo era magistrado y tenía que buscar una prueba, convocaba a audiencia y en vista de todo mundo, a la vista de todo mundo, abríamos, rompíamos los sellos, decíamos cómo estaba protegida la caja o el contenedor de las pruebas, se tomaban fotografías, se asentaba en el acta circunstanciada, no circunstancial, como dijo en alguna ocasión la Procuraduría Fiscal de la Federación, que perdió un asunto de muchos millones de pesos, porque el contribuyente dijo, no elaboraron acta circunstanciada, sino solo un acta circunstancial. Y la Procuraduría Fiscal, al contestar la demanda, dijo, no es verdad, no tiene razón el actor, elaboramos un acta circunstancial. Y en materia jurídica las palabras tienen una connotación extraordinaria, precisa. Y si al revisar encontramos que no es acta circunstanciada, pues lo que se ha revisado por el tribunal se confirma con lo que dijeron las partes. Bueno, en el acta circunstanciada decíamos que encontramos al interior de ese contenedor. Sí, nuestras diligencias de apertura de cajas, de paquetes, de todo, siempre era con las formalidades de una diligencia pública, de una audiencia pública en la que todo el mundo podía estar, tomar fotografías, tomar nota y nada más. Solo las partes interesadas podían intervenir. Bien, creo que dejaremos para el día de mañana valoración de las pruebas, porque son 6:58, estamos a 2 minutos de concluir nuestro horario. ¿Alguna pregunta, comentario, observación? ¿No? Bueno, ya nos veremos mañana para ver algunos de los temas que faltan y completar este apartado de nuestro diplomado. Les agradezco mucho su atención, su participación, sus inquietudes y continuamos mañana. Gracias, doctor. Adiós. A ustedes, gracias. Buenas noches.